¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar la semana como siempre con energía, porque ya sabes que los lunes no son el peor día de la semana, sobre todo cuando tenemos un recopilatorio de noticias con estas maravillosas noticias. De hecho, esta semana tenemos un poquito de todo. Tenemos reporte económico de Apple, tenemos una noticia sobre Vivo que te va a al menos causar curiosidad. Vamos a hablar de Samsung, vamos a hablar, por supuestísimo, del próximo S24 Plus, que, ojo, va a mejorar bastante. Y también vamos a hablar sobre el tema de los bloqueadores de publicidad en YouTube. Como ves, bastante variadito. Este es el claro ejemplo de cómo hay que profundizar e ir más allá de un titular, porque si lees Apple cae por cuarto trimestre consecutivo o cierra un año fiscal no muy bueno, piensas, bueno, es la hecatombe. Luego cuando ves las cifras ves que la caída es mínima, pero existe. Así que una vez cerrado su año fiscal, está claro que no son las mejores cifras de su historia, de hecho cae en facturación, pero son los mejores del sector. Estamos hablando de una caída en los ingresos y en el beneficio neto del 2,8%. No dan unidades vendidas, simplemente hablan de pasta. En el caso del iPhone, una caída del 2,4%, en el caso del iPad del 3,4%, en el caso del Mac, ojo porque esto es duro, estamos hablando de una caída del 26,9%. Y en el caso de los servicios, ojo porque esto es un poco lo que salva todo, un aumento del 9,1%. Así que es bastante probable que, sumado a la salida de los iPhone 15, el próximo reporte trimestral de Apple sea bastante mejor, y también de otras compañías. Poco a poco vemos cómo los fabricantes chinos se van alejando, algunos más, otros menos. Por ejemplo, no es lo mismo una Huawei que una Oppo, de Android. Poquito a poco. Os voy a hablar de BlueOS, cuyo núcleo está escrito en lenguaje Rust y pertenece a Vivo. Al menos de momento los dispositivos que lo lleven no podrán correr aplicaciones Android, y este es un punto muy importante. También, al parecer, el primero de la lista sería el próximo Vivo Watch 3. Es más, este nuevo sistema operativo parece tan versátil y optimizado que, según he podido leer, será capaz de correr en dispositivos súper modestos con un procesador de tan solo 200 MHz de velocidad de reloj y 32 MB de memoria RAM, pero también en dispositivos muchísimo más avanzados y potentes, exigentes, con procesadores corriendo a 4 GHz y 24 GB de memoria RAM. Es compatible con kernels POSIX, Linux, RTOS, pero el dato más interesante es que han logrado reducir el uso de la memoria RAM en torno a un 67%, lo cual me parece una auténtica barbaridad. ¿Creéis que sería mejor que esos fabricantes chinos adoptaran HarmonyOS, o creéis que la solución a muy largo plazo sea desarrollar cada uno su propio sistema operativo? Samsung, la empresa surcoreana, bueno, más bien Samsung Display, su división de pantallas, ha demandado a BOE, el fabricante chino también de paneles. Y ojo, porque no es la primera, no creo que incluso sea la última, y se pone el tema bastante tenso, incluso con acusaciones de espionaje industrial. Según fuentes de la industria involucradas en el litigio que tuvo lugar la semana pasada, la demanda del fabricante coreano de pantallas presentada el 31 de octubre apuntaba a BOE y sus 7 filiales, afirmando que habrían violado sus secretos comerciales. Samsung Display dijo en la denuncia que BOE ha infringido secretos comerciales asociados con su tecnología en paneles y módulos de diodos orgánicos emisores de luz, es decir, tecnología OLED. Desde finales de 2017, o sea que llevarían al menos 6 años haciendo esto, y TopTech, que es uno de los socios externos de BOE, estaría involucrado en la actividad ilícita. Ya en marzo de este año a 11 trabajadores de TopTech se les condenó por algo similar, pero esto se suma a otra movida que tiene Samsung Display con BOE y cuya fecha del juicio tendrá lugar a finales de enero de 2024. Así que, wow, parece que un mercado que reporta muchos beneficios tampoco se libra del tema del espionaje industrial. ¿Cada cuánto cambias tu teléfono? Bueno, os voy a dar unos datos bastante curiosos, aunque eso sí, por desgracia, no son a nivel global, sino a nivel estadounidense.
pero creo que merece la pena comentar. Aquí tienes los datos tanto para iPhone como para dispositivos Android. Si hablamos de cada año, el 10% de los usuarios de iPhone lo cambian, mientras que en el caso de los usuarios de Android es el 23%. Y si nos vamos al caso pues, más extendido en el tiempo, el de más de 3 años, se giran bastante las tornas. 29% en el caso de los iPhone y en el caso de los usuarios de dispositivo Android, 21%. Así que, ¿cada cuánto cambias tu teléfono? Hay que reconocer que Samsung lo ha hecho muy bien con los Galaxy S23 series, pero también hay que decirlo y se dice que podrían, al menos los modelos normal y Plus, ser un poquito mejor, tener características más de gama alta, sobre todo por lo que cuestan. Pues os voy a poner en pantalla una especie como de comparativa, sí, comparativa entre el S23 Plus y algunas especificaciones del S24 Plus. Estaríamos hablando de una mayor resolución alcanzando la que tenemos en el modelo Ultra, un brillo de hasta 2500 nits en cuanto al pico máximo, por fin una tasa de refresco realmente variable de entre 1 y 120 Hz, biseles todavía más finos, unos marcos planos rollo iPhone, a mí esto personalmente no me gusta, y luego una dualidad de microprocesador. Dependiendo del territorio sería Snapdragon 8 de tercera generación o Exynos 2400. Tendríamos 4 GB extra de memoria RAM, espero que de última generación, y una batería que subiría hasta casi los 5000 mAh. Recordad que el S23 Plus ya era compatible con carga rápida de 45 vatios, aunque el cargador no viene en la caja. Por tanto, si el precio se mantiene o sube muy poco, me parecerá una opción muy interesante. Creo que todavía a día de hoy hay gente que todavía no entiende la problemática de los bloqueadores de publicidad aplicados a páginas web y YouTube. Yo entiendo que puede molestar que en ciertas páginas web aparezcan muchos banners. Lo que no puedo llegar a entender es que de forma sistemática una opción gratuita que es utilizar YouTube se vea empañada por el uso indiscriminado de bloqueadores de publicidad. Y no os doy más la chapa como si fuese vuestro padre, simplemente quería decir eso porque YouTube se pone cada vez más seria con el tema de los bloqueadores de publicidad. Así que está centrando más si cabe sus esfuerzos en bloquear estos programas. De hecho, ya hay usuarios a los que les aparece, bueno, un pantallazo bastante grande indicando pues que no vas a poder utilizar YouTube mientras tengas eso activado. De momento esto parece que está en fase de pruebas, pero poco a poco se va a ir endureciendo y va a ir ampliándose. No os voy a hablar de YouTube Premium, todos lo conocéis, es una opción que está ahí, que no es obligatoria, pero deciros que no utilizar bloqueadores de publicidad hace que podamos generar algo más de beneficios y podamos sobre todo reinvertir, al menos en mi caso lo hago así, reinvertirlo en material para el canal, ya sea conseguir algún teléfono que de otra forma sería imposible para poderlo analizar en el canal, una mejor cámara, iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis el recopilatorio de noticias de esta semana, espero que os haya gustado, os haya servido, enlaces en la descripción. Me despido sin antes deciros que esta semana sin falta tendréis por fin el análisis del Google Pixel 8. ¡Chao!